Las noticias de la hora en RCN Radio. El presidente Gustavo Petro condecoró a los líderes indígenas y miembros de las fuerzas militares que participaron en las labores de rescate de los 4 niños encontrados tras permanecer 40 días en selvas del Guaviare. El presidente Petro afirmó que el rescate de estos menores se debe a que el país dé inicio a una nueva fase de entendimiento nacional. Durante la ceremonia, el presidente Petro igualmente condecoró a Drugia, la mamá del perro Wilson, quien permanece desaparecido en la selva después de extraviarse en medio de las labores de búsqueda de los niños. A propósito, las fuerzas militares afirmaron que es improbable encontrar al perro Wilson, tras más de 15 días sin tener noticias del animal. Fueron liberados 5 funcionarios de la alcaldía de Santa Rosa del Sur en Bolívar, quienes habían sido secuestrados por el ELN desde el pasado 9 de junio. El ministro de Defensa Iván Velázquez informó que antes de la elección del general en retiro Javier Ayala como rector de la Universidad Militar, hubo una revisión de los señalamientos que le habían hecho el año pasado por presuntamente acosar a la pareja de un mayor retirado del ejército. Velázquez aseguró que la conclusión a la que se llegó en su momento fue que no existía una base real para la acusación en los términos de acoso sexual como se había formulado. La Contraloría alertó que más de 122.000 estudiantes de La Guajira están en riesgo de no recibir alimentos del Plan de Alimentación Escolar a partir de julio. A su turno, la Defensoría del Pueblo reveló que son 144 los casos de muerte por desnutrición de niñas y niños en el país en lo que va corrido de este año. La Procuraduría concluyó su inspección al Departamento Administrativo de la Presidencia para recolectar pruebas en el marco de la indagación previa abierta contra la ex jefe de gabinete Laura Sarabia. El expresidente Andrés Pastrana se refirió al pronunciamiento del presidente Petro en el que aseguró que Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano sino de la oligarquía. A sueldo del narcotraficante Pablo Escobar, hijo de la oligarquía colombiana, los burguesitos terroristas del M-19 masacraron las altas cortes de la justicia de Colombia, escribió en respuesta a Pastrana. La Cancillería de Colombia confirmó a través de un decreto que Armando Benedetti seguirá siendo el embajador de Colombia en Venezuela hasta el próximo 19 de julio y no hasta el 23 de junio, como se había dicho inicialmente. El fiscal general Francisco Barbosa negó haber vulnerado los protocolos de seguridad en el estadio durante la final entre Millonarios y Atlético Nacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció a los mercenarios del grupo Wagner sumarse al ejército ruso o irse a Bielorrusia con el fin de evitar un derramamiento de sangre. Putin aseguró que se cumplirá su promesa de que los mercenarios que se sublevaron no serán perseguidos penalmente en el marco del acuerdo alcanzado con el jefe del grupo de mercenarios Wagner. Las autoridades investigan transacciones de más de $1 millón diarios en criptomonedas en Colombia que estarían relacionadas con el narcotráfico. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro anunció que guardará silencio, esto tras su declaración ante la Corte Suprema por el escándalo de la denominada mermelada en la entidad. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia convocó a nuevas movilizaciones en apoyo a la reforma laboral. La ONU para los Derechos Humanos en Colombia manifestó este lunes su preocupación por la persistente violencia en el departamento de Nariño. Autoridades investigan el asesinato de un hincha de Atlético Nacional, quien falleció durante una riña en la localidad de Suba, en Bogotá. La alcaldesa Claudia López descartó que este hecho esté registrado o se haya registrado en el marco de la final del fútbol colombiano. Gustavo Serpa, máximo dirigente del actual campeón del fútbol colombiano Millonarios, confirmó que buscará reunirse con Radamel Falcao García para concretar su posible llegada al equipo embajador. 24 horas de noticias en RCN Radio.